¿Cómo están? Qué gusto saludarles y otra vez encontrarnos a través de este medio para hacer la tercera entrega sobre nuestros conceptos de educación. Le hemos llevado a todo el conjunto de educación o filosofía de la educación en todo caso, pero haciendo una comparación entre las fuentes originales de donde proviene nuestra cultura y especialmente comparando la ideología de la cultura greco-latina con las fuentes originales de la cultura judeo-cristiana, siempre entendiendo que cuando hablo el término judío, hebreo o israelita, estoy diciendo lo mismo, ¿de acuerdo? Estamos tratando de unificar ese término para que en esta temática se comprenda dicha cultura judeo-cristiana, que son dos culturas que en nosotros está mezclado, tenemos de una y de otra, y es muy fuerte esa mezcla que a veces no distinguimos los orígenes de una y de otra, y que definidamente son totalmente opuestos cuando esto influye sobre nuestros conceptos de educación. Habíamos dicho en las entregas anteriores que existía la escuela griega y también existía la escuela judía. Y lo interesante es que resaltamos de la escuela judía que tenía tres objetivos interesantes. El primero que tratamos la vez pasada, barrera contra la corrupción dominante o rampante. Ese era un objetivo de la educación, establecer barreras. El segundo objetivo que lo trataremos el día de hoy de la escuela hebrea era, claro, era desarrollar las facultades mentales y espirituales en los jóvenes. Y el tercer objetivo, procurar el desarrollo y prosperidad de la nación. Qué interesante, tan simple. No muchas palabras, no mucha profundidad reflexiva, sencillamente un conjunto de recetas para hacer, para obrar, totalmente diferente a la escuela griega, ¿verdad? Es interesante que en la escuela griega se profundizó mucho el conocimiento, se hizo trabajar bastante al cerebro, se privilegió el conocimiento, el afán de descubrir secretos. Eso fue la mayor inquietud. En cambio, la escuela hebrea es más una escuela ética de formación del carácter del individuo. Mientras que la escuela griega buscaba hacer personas inteligentes, la escuela hebrea buscaba hacer personas útiles. Eso es muy importante, útiles. La escuela griega era una dispersión y hasta ahora es una dispersión de ideas. Y sobre todo cuando hablamos de algo siempre se buscan definiciones y haciendo definiciones nos perdemos y nunca arribamos a algo fijo, definido. Es por eso que a la escuela hebrea se le llama reduccionista por el hecho de agarrar algunos elementos básicos y aplicarlo a la educación sin más que sencillamente buscar hombres y mujeres que luchen contra la corrupción, que desarrollen armoniosamente la mente y el espíritu y también busquen y procuren la prosperidad de la nación. Ya la escuela griega tenía también algún antepasado en donde buscaba la practicidad. Sin embargo, eso muy pronto se abandonó. En la escuela hebrea se privilegiaba tres dimensiones, pero tratado en conjunto, no por separado, mente, alma y cuerpo. Cosa diferente a la escuela griega, ¿no? En la escuela griega, en todo caso, se trata de separar el cuerpo del alma. Juvenal, que era un poeta romano de fines del siglo primero y principios del siglo segundo, es el que acuñó la frase mente sana en cuerpo sano y de ningún modo quería decir que los dos coexistían o uno del otro dependía, sino que eran dos elementos diferentes. La misma preposición en, ¿no? Significa algo que está sobre o dentro de algo. Mente sana en cuerpo sano. Aún allí se ve la separación diferente a la proposición hebrea, ¿no? Las facultades del alma y del cuerpo era totalmente diferente. Platón, por ejemplo, el alma en Platón
es aquel ente intelectual que es divina, inmortal, simple e indisoluble. Eso lo encontramos en su diálogo del Fedón, ¿no? Para él, entonces, hay que separar el alma lo más posible del cuerpo y acostumbrarlo a concentrarse y a recogerse en sí misma, retirándose de todas las partes del cuerpo, docentes, aliados en todo caso, pero que uno vive sin el otro. Y aún también en Aristóteles, miren, el alma es una entidad en la medida en que es una entelequia de un cuerpo, es decir, su elemento definitorio. Para Aristóteles el cuerpo es perecedero, el alma es inmortal. Notan entonces, como son dos elementos distintos, hay que alimentar el alma. El alma, según Erich Fromm, en su libro Psicoanálisis de la religión, dice que el alma en las escrituras se puede traducir también como mente. Entonces, la mente y el cuerpo eran para la escuela griega dos entes totalmente diferentes. Y bueno, nos ha llegado a nosotros también a esa misma filosofía, en el sentido de que San Agustín se apropió de la filosofía platónica e introduce al cristianismo, y tal vez ahí fue donde empezó a mezclarse el cristianismo, la cultura judeo-cristiana con la cultura greco-latina, todo el mensaje de Platón. Y es por eso que la iglesia admite que hay un alma y un cuerpo, de tal modo que cuando morimos nuestra almita se va a Dios o está en el cielo titilando con una estrellita o nos está acompañando. Totalmente diferente a la escuela judía. Para la escuela judía, espiritual mi cuerpo eran dimensiones, no entes diferentes. Entonces la educación buscaba alimentar en forma armoniosa los tres elementos. Ya la UNESCO agregó la parte social, pero en la escuela hebrea la parte social está dentro del asunto espiritual, ¿no? Entonces desarrollar las facultades mentales y espirituales. Qué interesante. Entonces, en otras palabras, desarrollar la grandeza mental, pero también las virtudes humanas. ¿Mm? La escuela hebrea no rechaza el conocimiento, más bien reconoce el conocimiento como un elemento básico, indispensable para descubrir nuevos métodos, pero métodos prácticos, no métodos que divagan en sí misma y se pierden en la letanía y no llegan a ninguna conclusión. ¿Mm? Ese es el punto. Entonces, valora el conocimiento. El joven tiene que desarrollar el conocimiento, tiene que tener fuerte facultad intelectual. Encontramos a Pablo como un sabio y en la Biblia van a encontrar una gran cantidad de escritores que fueron sabios, que desarrollaron la actitud mental. De modo que la escuela hebrea no rechaza el conocimiento, solo que el conocimiento lo supedita a un bien mayor, el desarrollo de las virtudes, y la escuela tiene que desarrollar las virtudes. Los maestros tienen que desarrollar las virtudes, tienen que desarrollar los valores, no perderse un conjunto de teorías, filosofías que a la postre desalientan y terminan arrastrados por una filosofía que perjudica no solo al maestro, sino también a los educandos. Y terminamos, en lugar de ser egresados de una escuela de virtudes, terminamos egresados de una escuela en donde el conocimiento no nos ha formado, solo nos ha informado, ha llenado nuestra cabeza de información, pero no nos ha formado. Muy distinta a la escuela hebrea, como decía. Entonces, la formación espiritual y la formación mental, dos elementos básicos. En la siguiente entrega hablaremos de la parte del cuerpo, pero adelanto cómo funcionan esas dimensiones. Ustedes conocen un ladrillo. El ladrillo tiene tres dimensiones. No tiene tres partes, no, sino tres dimensiones, porque las partes se pueden desagregar y cada cual ser un ente diferente. No, son tres dimensiones y las dimensiones son muy conocidas por nosotros, pues en el espacio-tiempo también medimos así el largo, el ancho y el alto. Para la escuela hebrea nosotros somos también esas tres dimensiones. Nosotros tenemos alma, cuerpo y espíritu.
El alma, vuelvo a repetir, según Erich Fromm, en su libro Psicoanálisis de la religión, dice que también se traduce como mente. Entonces seríamos mente, espíritu y cuerpo. Los tres caminan armoniosamente o no ocurre nada. No hay mente sola, ni cuerpo solo, ni espíritu solo. Los tres. Los tres dependen de sí mismos, uno del otro. No existe uno del otro. De modo que en la escuela hebrea, cuando se muere, está uno bien muerto. No hay un alma, no hay una mente que sale a divagar, ni que está en una estrellita y que está cuidando a los seres vivos. Por lo tanto, la formación educativa apuntaba a las tres áreas, a las tres dimensiones. Les decía el ladrillo, si tú de ladrillo sacara la dimensión de largo, ¿quedaría ladrillo? O sacar la dimensión altura, ¿quedaría ladrillo? O sacar la dimensión ancho, no queda ladrillo alguno. Entonces, ¿a dónde debe apuntar la educación? Para mí, por ahora, en forma transitoria, pongo verdadera. ¿A dónde debe transitar? Debe transitar por una formación de los estudiantes a partir de docentes responsables que crean en una escuela diferente, en un modelo diferente para formar personas, para la eternidad y para el presente. Digo eternidad porque esa es parte de su formación espiritual también. ¿Y por qué tenemos que dar parte a la dimensión espiritual? Bueno, la espiritualidad es reconocida por todos, inclusive hasta por los materialistas, ¿no? Por eso tenemos a los famosos humanistas. Los humanistas ateos reconocen la espiritualidad, los humanistas cristianos reconocen la espiritualidad, pero los humanistas cristianos parecen cristianos avergonzados. Y de ningún modo nosotros tendríamos que avergonzarnos de la cultura judeocristiana porque hasta ahorita nos ha legado semejantes beneficios y en muchas legislaciones del mundo está basada en esa cultura. Bien, entonces no tendríamos por qué avergonzarnos, más bien tendríamos nosotros que reconocer, admitir que hay una escuela que abandonamos por aceptar otra escuela. Y no es que sea mala, vuelvo a repetir, es que aquí no hablamos de malo o bueno en cuanto a las escuelas, sino hablamos de cuál es mejor y cuál es peor en el proceso que nosotros tenemos para convertirnos en una sociedad fuerte, dinámica, exitosa y alguna vez, ¿por qué no? Convertirnos en una nación fuerte y poderosa. ¿Por qué tenemos que quedarnos atrás? ¿Por qué no soñamos con apuntar hacia adelante? Pero para esto tenemos que cambiar los postulados de la educación y atender al estudiante en sus necesidades de las tres dimensiones, no solo de una ni solo de dos, porque no somos entes separados, somos una conjunción de tres dimensiones, espíritu, alma y cuerpo, y en las tres áreas tenemos que atender. En la siguiente entrega vamos a hablar sobre el tercer objetivo de la escuela hebrea, que es procurar el desarrollo y la prosperidad de la nación, que es un objetivo de la escuela. No enseñarle revoluciones, no enseñarle teorías sexuales que no vienen al caso de hacerlo ahora, ni enseñarle teorías de igualdad que no definen ni siquiera la igualdad, ni de fraternidad que tampoco vive exactamente la fraternidad. No, tenemos que enseñar a estos jóvenes, ya sea en cualquier nivel, inclusive en la universidad, tenemos que enseñar el orden. Y el orden es un valor, es una virtud que podemos enseñarlo para transformar vidas a través del fortalecimiento de las facultades mentales y espirituales del estudiante. Bien, espero haberles aportado hoy un granito de arena más. Seguramente algunos se inquietarán y querrán hacerme preguntas, pues háganlo. Habrá tiempo de responder en las siguientes entregas algunas de ellas. Probablemente hay algunas que no las pueda responder o en todo caso quedarán en el tintero para responderles después. Pero atrevámonos a escarbar los orígenes de las dos escuelas y comparemos
y veamos cuál día nos conviene si queremos formar una nación fuerte y poderosa y moralmente buena, exigente. ¿Por qué no aspirar a eso? ¿Por qué estar tratando de solucionar los problemas cuando podemos atacar la raíz? Nuestra patria lo necesita, nuestro mundo lo necesita, tú lo necesitas, porque tienes hijos, o quién sabe, nietos, que los amas tanto y quieres enrumbarlo por un camino mejor y excelente. Bien, nos vemos entonces en la próxima entrega. No olvides de suscribirte a mi canal y también tocar la campanita para seguir recibiendo más información sobre esta temática. Dios te bendiga. Buenas noches.